Te damos muchas gracias por tu palabra y por la libertad que tenemos en este día, Señor, de congregarnos en tu santo nombre, Señor, para recibir el alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Padre, muchas gracias por lo que tienes preparado, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante para todos nosotros, que viene siendo el miedo. El miedo. Y pues yo pienso que es algo que todo mundo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, y lo que vamos a tratar de entender en este momento en la palabra es en qué consiste el miedo. ¿Qué es el miedo y por qué se ha presentado en nuestra vida? ¿Desde cuándo se originó el miedo? Y hay muchas interrogantes que vamos a tratar de entender este día de hoy. Pero el miedo es algo que tenemos que conocer nosotros como cristianos, y no solamente eso, sino principalmente que haya una solución, la solución en Cristo Jesús. Así es que nuestros corazones, Señor, mis hermanos, estén preparados para recibir esta hermosa y bendita palabra. El miedo, ¿desde cuándo se originó? Y vamos a ir a la palabra del Señor, al capítulo 3 del libro de Génesis. Fíjense desde entonces que se originó el miedo. Dice Génesis desde el versículo 8 al 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Como sabemos, en la historia del hombre y la mujer originales, el primer hombre y la primera mujer aquí en la tierra, que estaban puestos en el huerto de un lugar llamado Edén, y en ese huerto se encontraban donde estaba trazado el destino para todos nosotros. Un destino que no tuviera tantos problemas como los que vemos el día de hoy. Un destino donde no tuviéramos tantas dificultades como hay el día de hoy. Que no hubiera enfermedades, que no hubiera carencias, que no hubiera pues padecimientos y tantas cosas. Que no hubiera la muerte, imagínense. Realmente ese era el destino para todos nosotros originalmente. Y Dios estableció una ley de un solo artículo de esa ley, que podían comer de todos los árboles, de los frutos, de todo lo que había ahí, excepto de uno. Y esa era la única ley: del fruto del árbol del bien y del mal no deberían consumir. Y ese único artículo fue violado, fue ultrajado, fue desobedecido, y a consecuencia vino a esto. Entonces el miedo vino a Adán y a Eva, y el miedo desde entonces se ha transmitido de generación en generación por toda la genética del ser humano. Imagínense desde dónde se originó. Y en ese miedo que se transmite a nosotros, vamos a tratar de comprender cómo nos lleva la palabra de Dios para entender esta parte. El miedo proviene de una palabra en el hebreo original, que su traducción significa yaré, o
también mencionado como Yarai. Esta palabra en hebreo tiene significados diversos aplicados a nuestro idioma. Entre ellos viene siendo temor, viene siendo espanto, viene siendo también horror, viene siendo susto, tiene diversas connotaciones. Y cada una de las personas hemos experimentado algún tipo de miedo en nuestra vida. Pero nada más para tratar de encuadrar exactamente lo que significa el miedo, nada más quiero mencionar que existe el temor, que el temor, de acuerdo al significado de la palabra, viene siendo un estado consciente de evitar problemas. Es decir, nosotros tenemos temor de que nos levanten una multa de tránsito y por lo tanto tratamos de respetar a la manera más posible, respetar los altos, respetar el semáforo, no pasar el semáforo en rojo. Tratamos de no cometer actos violentos en la calle que nos pueda llevar a la cárcel. ¿Y por qué? Porque hay un temor. Y ese temor es sano, es bueno que lo sintamos porque viene siendo algo que nos acota a nuestro comportamiento permanentemente, ¿sí? Y eso viene siendo la definición de temor. Contrario al miedo, que es un sentimiento prolongado, pero vamos a tratar de llegar ahí. Pero antes comento sobre lo que es el susto. El susto, para diferenciarlo, no es más que un sobresalto, ¿sí? Es un sobresalto por algo inesperado que llega en el momento. Tal vez muchas veces como broma puedes llegar a asustar a una persona. Y cuidado, porque también puede ocasionar algunas veces infarto en algunos, y puede ser tanto el susto que puede ocasionar infarto, y hay que tener cuidado con las bromas, ¿verdad? Pero el susto también puede venir por alguna situación inesperada. No sé, estás comiendo algo y llega una gaviota y te arrebata, por ejemplo, ¿no? Te arrebata las papas o algo que estás comiendo, te asustas y es natural, pero es un sobresalto momentáneo que se retira después de que pasó el acontecimiento. Es, digamos, unos segundos nada más. El susto es algo de un muy corto tiempo. Hay otra situación también que se nos puede llegar a presentar, viene siendo el pánico. El pánico viene siendo un sobresalto, pero repentino, pero mucho más intenso. Y el pánico es algo que es, ahí sí es mucho más peligroso. El pánico lo hemos llegado a sentir cuando, por ejemplo, viene un terremoto. No sé, yo pienso que todos hemos experimentado en cierto momento cuando ha habido algún terremoto. Yo recuerdo hace como, no sé, como 7 u 8 años que hubo un terremoto que se sintió algo fuerte aquí en Tijuana y pues nos dio pánico a todo mundo, y las personas salen de inmediato a la calle en forma espontánea, y puede ser peligroso también porque si un carro va pasando puede ocasionar un daño, pueden pasar muchas cosas, pero el pánico ocasiona a la persona impedir pensar en el momento que está sucediendo ese síntoma, ¿no? El pánico es algo muy extremo. Y yo recuerdo, bueno, este estudio yo en parte lo prediqué hace pasado de 2 años, y les comentaba ese día precisamente que me tocó predicar ese tema. Yo casualmente había interactuado con un taxista, y el taxista me platicaba de una situación de pánico que él se encontró. Dice que él venía por aquí por Playas precisamente, y al venir y cruzar un semáforo se dio cuenta de un carro que de repente empezó a prenderse en llamas, y la persona que estaba manejando ahí describe el taxista que se quedó paralizado completamente y no sabía qué hacer, y no se movió del volante, y el carro empezaba a prender llamas de la parte del motor. Entró en pánico esta persona, y su reacción fue quedarse paralizado. Tan peligroso, imagínense lo que podía haber sucedido si no sale de ese momento de pánico.
Dice el taxista, lo primero que hice, dice, yo traía la comida de mi familia y traía una soda ahí. Agarré la soda, dice, me dirigí, me crucé la calle donde estaba este individuo. Dice, lo hice que reaccionara, que se saliera, que abriera el cofre. Y al momento de abrir el cofre dice, era una Coca-Cola familiar. Dice, agarré, la batí y le eché sobre la llama que estaba ahí y se apagó. Y aquí no la marca, pero las sodas son muy útiles para apagar fuego. Quiero que sepan, y principalmente las sodas de cola, ya sea de la marca que sea, ¿no? No prefiero yo ninguna marca en especial, pero la soda de cola es bastante buena para apagar un fuego. Es más, cuando llega a haber algún accidente en la carretera y nada más para conocimientos les comento, cuando llega a haber algún accidente en la carretera, esta soda la utilizan para limpiar la sangre o sea, tiene muchas utilidades, ¿verdad? Pero entre ellas, quiero que sepan, es un buen extinguidor, para que lo tengan presente. Imagínense esta persona que por el fuego que se prendió en su carro, le dio pánico y se quedó paralizado. Y pues es peligroso realmente. Pero el miedo es un sentimiento un tanto más prolongado, viene siendo una combinación de lo que es el susto, una combinación de lo que es el temor, pero que se prolonga en nuestra vida, y muchas veces podemos estar con el miedo durante días, durante horas, durante meses o durante años inclusive. Y el miedo es algo que se convierte muchas veces en un enemigo de nuestra vida. Ahora, como nos damos cuenta por la palabra del Señor, el miedo no es de Dios, no fue sembrado por Dios. Fue sembrado, como vimos en Génesis, fue sembrado precisamente por la desobediencia, como una condenación en la carne, en la mente de las personas. Cuando la palabra del Señor habla de la carne, habla realmente de nuestra mente. Nuestra mente es la que produce muchos sentimientos, nuestra mente produce la inteligencia, produce también la memoria, produce el conocimiento que tenemos, produce muchas cosas, pero entre ellos también produce los malos pensamientos, los malos deseos, el egoísmo, los celos, las contiendas, la ira, todo eso que viene siendo la carne. Y entre ellos se encuentra alojado el miedo también. Entonces el miedo es algo ajeno a lo que Dios quiere para tu vida. Y por eso es importante ese estudio, que entendamos que el miedo, el Señor quiere tratar con nosotros en nuestra vida. Amén. Entonces el miedo viene siendo, ya como definición, dice que se define como una perturbación angustiosa del ánimo respecto a un riesgo o un daño, ya sea real o imaginario. O sea que también el miedo puede venir por una situación completamente imaginaria. Por eso es importante, el miedo hay que entregárselo a Dios y que lo retire de nuestra vida y que nos ayude con eso. Pero para eso estamos aquí, mis hermanos, para entender esto y para saber que hay una solución. Y Cristo es la solución en nuestra vida. El miedo puede provocar cambios en la conducta. Imagínense si usted vive con un miedo. Por ejemplo, si vive con el miedo de que le vayan a correr en su trabajo, su conducta empieza a cambiar, empieza a tener una actitud defensiva tal vez. Empieza a actuar con unas situaciones en defensa de su trabajo, por ejemplo, o en defensa, no sé, de su casa. El miedo de que vayan a robar en su casa produce una actitud de tratar de defender realmente, ¿no? Provoca un cambio de conducta, de los sentimientos también, y un cambio en el comportamiento de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos muestra diversas formas de cómo enfrentar nuestros miedos, pero también cómo se presentó
en los tiempos antiguos, en los siervos de Dios. Aquí podemos ver algunos ejemplos y vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, capítulo 20, con nuestro hermano rey, el rey David. El rey David, como sabemos, fue un hombre sumamente valiente. Él, mientras fue el rey, él estuvo al frente de batalla y fue un hombre valeroso, y desde que era muy joven, imagínense el tiempo cuando él se enfrentó al gigante Goliat, siendo todavía un jovencito. La valentía y la gallardía que viene este varón fue inigualable realmente. No tuvo miedo para enfrentarse al gigante, pero aquí la palabra del Señor nos va a mostrar en ciertos momentos donde él sintió miedo. Dice Primera de Samuel en el capítulo 20, en el versículo 1, cómo David sintió miedo cuando decía: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David, una vez que derrotó al gigante, el rey que estaba en ese momento en turno, que era Saúl, sintió envidia de David, porque la gente se volcó en la simpatía en favor de David, y el rey pues entonces estaba hecho a un lado. Y el rey, pues al sentirse menos que el valiente que se había enfrentado al gigante, pues no sintió menos que envidia y trató inclusive de matarlo, al grado de que estuvo muy cerca de matarlo mientras vivía todavía en el palacio del rey. Tuvo que huir David porque sintió miedo por su vida. Tuvo que huir hasta los lugares, hasta los montes, hasta las cuevas y hasta tantos sitios. ¿Por qué? Porque sentía miedo. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl y su ejército. Obviamente, como dice la palabra del Señor, hubo algunos hombres valientes que se unieron a él y que estuvieron ahí acompañándolo en todo ese momento de angustia, acompañándolo en esos miedos. Entonces, este hombre valiente, en una parte de su vida, sintió miedo. Y no solamente eso, mis hermanos, llegó un momento que para estar huyendo, digamos, ya no tanto a escondidas del rey Saúl, se fue a vivir al pueblo enemigo, se fue a vivir a otro reino para sentirse más protegido, porque seguía teniendo miedo y el miedo no lo dejaba. Así, en Primera de Samuel, en el capítulo 21, en los versículos del 10 al 13, dice la palabra del Señor, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles, y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo temor, tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense, tanto estaba huyendo David, pero al momento de llegar al pueblo enemigo tuvo miedo porque lo habían reconocido, y tanto fue el miedo que prefirió fingirse como si estuviera loco para hacerles creer que no había ninguna amenaza en este hombre valiente que había mostrado delante de ellos, delante de los enemigos, cómo había vencido al gigante.
Ahora, en este momento oscuro de su vida, David sentía miedo tanto que se fingió loco y dejaba caer la saliva y vivía como tonto en las calles. Pero al fin estaba siendo de alguna manera protegido contra la persecución de Saúl. Y así vivió algún tiempo de su vida hasta que llegó el momento en que Dios tomó la vida de Saúl. Y entonces llegó el momento en que David llegó a ser el rey sobre el pueblo de Israel. Imagínense este hombre valiente, cómo nos muestra la palabra del Señor, que en un tiempo también hubo una oscuridad en su vida en la que él tuvo miedo. Tanto fue así que en ese tiempo también escribió él mismo en el Salmo 84, donde dice en el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David supo refugiarse en Dios. Por lo tanto, nos dio una muestra de cómo tenemos que buscar nuestro refugio en el Señor. Si usted, mi hermano, mi hermana, en alguna parte de su vida siente miedo, sabemos que el refugio y nuestro socorro está en el Señor, en nuestra vida. Amén. Otro personaje que nos muestra la palabra del Señor es en Segunda de Reyes, en el capítulo 20. En los versículos del 1 al 2, donde dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas misericordia, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este pasaje nos muestra el miedo que sintió el rey Ezequías. El rey Ezequías había sido un rey obediente delante de Dios y había hecho lo que a Dios le agrada. Había restaurado el sacrificio en favor de Dios, había destruido los templos a los ídolos, había destruido los ídolos y había hecho lo que a Dios, destruido lo que a Dios no le agradaba, y restauró el holocausto para Dios. Pero llegó el momento cuando el profeta llegó con esa noticia y le dijo: ciertamente vas a morir. Sintió miedo. La muerte es algo que ocasiona miedo, pero el miedo no es de Dios, ni la muerte es de Dios. Por lo tanto, tenemos nuestro refugio en Dios, mis hermanos. Tenemos que tener presente perfectamente en nuestra vida cómo enfrentar los miedos. ¿Cómo ha sido el miedo en la vida de cada uno de nosotros? Desde aquí les puedo comentar cómo he enfrentado los miedos de alguna manera, ¿sí? Yo recuerdo una ocasión hace poco tiempo que estaba, pues digamos, haciendo algo que no me corresponde, porque estaba haciendo jardinería, pero me subí a una barda por allá cortando unas ramas que invadían hacia el vecino, y pues no estaba en mi oficio, no estaba haciendo lo que yo tengo experiencia, lo que a mí me corresponde. Mi trabajo está en los números, en las finanzas, en la contabilidad y todo eso. Yo no tengo la profesión de ser jardinero, pero estaba haciendo jardinería en mi casa. Me subí a un lugar riesgoso y era una barda, y estaba cortando por ahí, y ya que terminé de cortar, pues me retiré, me fui. En mi casa, en casa de ustedes, ahí hay un lugar alto en la parte de enfrente de mi casa, y hay que cruzar para una jardinera hacia donde está se puede decir, un barandal de cemento,
tenía que yo que saltar de un lugar a otro para ese barandal. Estaba en lugar alto y como 1 metro de distancia, pero también más abajo estaba este lugar donde tenía que yo que brincar y saltar y ya para bajar de ese lugar alto, ¿verdad? Pero el pie se me resbaló, pisé nada más con la parte puntita y me fui completamente de mi cuerpo y caí contra esa barda de cemento, todo mi costado derecho en las costillas. Y pues no sé qué sucedió, realmente no me dio miedo, pero sí tuve un sobresalto, un susto. Y yo no sé cómo sucedió, mis hermanos, pero yo pienso que Dios tiene siempre a su ángel cuidándonos en todo momento, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que en forma como resorte me levanté de ahí, de este lugar de que estaba golpeado. Se me acabó el aire porque el golpe me sofocó completamente, pero al instante yo estaba ya de pie en el lado correcto y caminando. Mi hija escuchó el ruido del golpe y se dio cuenta que yo me había caído. Habló la Cruz Roja y hasta que ya hablé por teléfono con la persona de la Cruz Roja, más bien de emergencias, que me dijo qué pasó, cómo sucedió, y ya le expliqué. Me dice, ¿sabe qué? Tiene que acostarse porque posiblemente puede haber alguna costilla rota y le puede perforar el pulmón. Y pues entonces sí sentí miedo en ese instante. Hasta ese momento ya vi la realidad, ¿no? Pero gracias a Dios las radiografías y todo, y nada en lo absoluto me aconteció. Dios me protegió de eso, y tenemos que vivir el íntegro tiempo de nuestra vida conectados con el Señor para que Él nos esté protegiendo completamente, ¿sí? Hubo otra ocasión donde por ahí experimenté el miedo. Era también mi hija Ashley, que la conocen los jóvenes principalmente. Ella estaba en secundaria, era todavía una niña, y de parte de la secundaria habían preparado un baile y canto para el Señor, y se presentaron en un evento que hizo nuestra iglesia allá en el monte, un evento que hicieron en favor de los policías, de toda la corporación policíaca, y pues yo fui para pues llevar a mi hija a ese evento y al terminar pues traerla de regreso. Y pues imagínense, ese evento, la verdad yo recuerdo fue muy hermoso porque fue impresionante ver toda la corporación policíaca con metralletas y todo ahí presentes, y fue impresionante verlos dóciles, recibiendo la palabra del Señor ahí, amén. Fue un lugar y un momento hermoso que compartimos en ese instante, en ese evento ahí. Pero al terminar mi hija de presentarse ahí, no terminé yo de ver todo el evento, sino que ya que se desocupó, era invierno, era como en ese tiempo que oscurece temprano, y ya la traje en mi carro a mi hija. Ya ven, desde el Libramiento hasta para acá, venir a playas, pues yo no sé cómo sucedió, pero de repente me di cuenta que yo traía un carro muy pegado al carro mío, y después me di cuenta que había otra camioneta también, y yo la verdad dije, caray, ¿qué está pasando aquí? No me explicaba qué estaba pasando y por qué me estaban siguiendo, ¿no? Y me seguían, aumentaba la velocidad o la disminuía, ellos seguían pegados a mi carro. Y ustedes saben, realmente son lugares y momentos peligrosos en cierto momento, y yo la verdad sí sentí algo de miedo en ese momento. No miedo de mi integridad personal, sino miedo porque mi hija venía a un costado y ella venía con su iPod escuchando música y todo. Ni cuenta se dio ella para nada en lo absoluto, pero yo en ese momento empecé a rogar al Señor porque dije, Señor, viene mi hija, y que ella no vea nada, que no acontezca algo que le vaya a ocasionar un daño ni nada. Y venía rogándole a Dios durante todo este camino, hasta que llegó el momento, ya en lo más alto de por allá de Fundadores, y donde está un Soriana por allá, donde no sé, se dieron cuenta que yo no era quizás la persona que ellos pretendían
ver o identificar, o no sé qué es lo que perseguían, ¿verdad? Pero no vieron ninguna amenaza en mí y se fueron para otro lugar y dije, Señor, gracias. Pero eran unos momentos angustiosos, ¿verdad? En ese instante, pero sin dejar de acordarnos que tenemos un Dios poderoso, que hacemos oración a Él y Él nos responde, Él nos cuida, Él nos protege, amén. Hubo otra ocasión también en mi vida donde sentí, ahora sí, verdaderamente un miedo. Mi esposa padecía pues una enfermedad que la estaba llevando a una situación difícil en su vida. Y hubo un momento en una crisis que ella tuvo donde el vértigo, la presión arterial y tantas cosas se le juntaron y hubo un momento donde, estando ella completamente sola y en esa crisis donde ella no se podía ni siquiera levantar de la cama, estaba completamente sola. Mis hijas se habían ido a la escuela a las 2 y mi esposa estaba solita completamente en la casa y hubo un momento donde ella allí en cama entró en crisis y me llamó al trabajo y me dijo, Miguel, siento que el corazón se me va a salir y yo le escuché la voz y sentí mucho miedo porque en esa llamada telefónica yo sentía como una agonía que ella estaba teniendo en ese momento, y la verdad sentí un gran miedo en ese instante porque para mí fue angustioso, yo trabajando hasta por allá por la mesa y ella aquí en Playas, mis hijas en la escuela, y dije, ¿qué hago? Y yo en el celular empecé a estarle hablando, decir ánimo y ánimo, pero del teléfono de mi oficina descolgué la bocina y hablé a emergencias y les dije, váyanse, diríjanse por favor a tal domicilio, a mi casa. Y me dijeron, pero ¿cómo vamos a entrar si su esposa está ahí? Mis hijas salieron de la escuela y ella no se pudo levantar. Yo les dije, la puerta está abierta, no hay seguro, por favor entren directamente y atiéndanla. Yo voy en camino para allá, etcétera. Y yo pedí ayuda a una persona, una compañera de ahí del trabajo, porque yo no podía manejar en ese momento y estaba en todo el camino, estaba hablando con ella y hablándole y animándola para que esperara pues la ayuda, porque la verdad yo sentía una agonía ahí en su voz y yo pienso que la ocasión en que más he experimentado el miedo en mi vida. Pero de igual forma el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Esta palabra la tenemos que tener perfectamente metida en nuestra mente y en nuestro corazón, y hablarla y creerla en nuestra mente para que al transmitirla sea verdaderamente medicina para sus vidas. Y gracias al Señor que el Señor protegió a mi esposa y salimos librados de esa experiencia de muerte realmente. La palabra del Señor nos da la respuesta en todo eso. Tenemos que alimentarnos plenamente y vivir la palabra de Dios en nuestra vida para que los miedos y cualquier cosa adversa sea retirada de nuestra vida, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis hermanos, si nuestra vida está escondida en Dios, ¿de qué temeremos? Tenemos que tener
perfectamente asida a nuestro corazón esta palabra y estar seguros que en Él tenemos la vida eterna. Mis hermanos, solamente en Él está el seguro de vida. El seguro que llegan y que tocan la puerta y nos ofrecen el trabajo donde quiera que estemos, solamente son beneficiarios después de que morimos. Yo, en lo personal, yo le llamo seguro de muerte, no seguro de vida, entonces. Pero el verdadero seguro de vida lo tenemos en el Señor Jesucristo, amén. Ese es el seguro de vida que tenemos que, digamos, apropiarnos de Él, porque no digo comprarlo, porque el Señor ya lo compró por nosotros con su preciosa sangre. Tenemos que apropiarnos de ese seguro y tenerlo perfectamente firmado, tenerlo perfectamente aquí palpable en nuestra vida. Ese es el seguro que nos debe importar, el seguro de vida en Cristo Jesús, porque esa vida es eterna y no es nada comparada con los años que el Señor nos preste para estar aquí en este mundo, amén. Podemos vivir, no sé, 60, 70, 80, 90 años, pero así sean 100 años, son muy poco comparado con la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la vida que tenemos que disfrutar desde que estamos aquí nosotros, mis hermanos. Otra palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 7, nos dice el Señor: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, quiere decir, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No tenemos que ser cobardes delante de Dios, porque nuestra seguridad está puesta en el Todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que tiene solución para cualquier situación. Y nada nos acontecerá, porque Él ha dado promesas a cada uno de nosotros. Ahora tenemos que apropiarnos de ellas. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículos 6 y 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, si Él tiene cuidado de usted, si Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, entonces toda la ansiedad que sintamos, toda la angustia, toda la preocupación, hay que arrojarla a sus pies, entregarla y decir: Señor, esto no es lo que tú has puesto en mí, porque tú eres el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de templanza, el Dios que trae sanidad a nuestra vida y a nuestra alma. Entonces, esto es lo que tenemos que recibir y asirlo, es decir, adjuntarlo y penetrar en las venas de nuestra sangre, ¿sí? En nuestra sangre, que esté ahí impregnada en nosotros, para que nosotros vivamos plenamente confiados en el Señor, en el dador de la vida eterna. Dice Proverbios 3 en el versículo 25: si acaso tuviéramos miedo de la situación económica, de la devaluación, si tuviéramos miedo de las crisis económicas y tantas cosas, dice la palabra del Señor que no tenemos que tener miedo de eso. Dice Proverbios 3:25: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Es decir, mis hermanos, nada de lo que podamos temer en el mundo, nada nos podrá acontecer, porque Él está con nosotros y Él nos va a preservar y Él nos va a guardar y Él nos va a proteger en todos los días de nuestra vida, mis hermanos. Esta es la solución. El miedo fue sembrado
como condenación desde Adán y Eva. Fue sembrado en la carne, fue sembrado por el enemigo, pero este miedo se va en el nombre de Jesús, porque el Señor nos da la confianza. Él es la confianza en nuestra vida. Él es el dador de la vida. Él es el que nos protege aunque andemos en valle de sombra o de muerte. No tenemos que temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos rendirá aliento, nos proveerá en todo instante en nuestra vida, mis hermanos.